Tengan un cordial saludo a los presentes. Soy la abogada Silvia Gómez, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Hoy nos encontramos con la causa 12-201-2019-00-011-38, juicio por sumario de partición de bienes sucesorios con oposición. En esta sala se encuentran presentes las partes procesales junto a sus defensores técnicos, quienes han sido legalmente notificados en el día y horas ya señalados para la presente diligencia. Doy por instalada formalmente esta audiencia. Se informan las partes procesales que la presente audiencia se desarrollará para los efectos de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación. Solicita entonces a todos los presentes guardar la debida compostura y cumplir con lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos, artículo 84. Al no existir excepciones previas, corresponde conocer sobre la validez procesal y saneamiento. Se concede, por favor, la palabra a la parte actora para que realice las alegaciones al respecto. Por favor, la parte actora, adelante. Buenas tardes, señora jueza. Soy el abogado Jimmy Ricardo Chávez Castillo, abogado en libre ejercicio profesional en calidad de representante de los actores del día de hoy, los hermanos MP. En vista que no se han omitido solemnidades, solicito se declare la validez del proceso. Gracias, abogado. ¿Se le concede, por favor, a la parte demandada la palabra? Señora jueza, para efectos de evaluación me identifico, soy el abogado José Luis Holguín, representante de la parte demandada. Señora jueza, en lo que respecta a la validez procesal no tengo nada que agregar. Muchas gracias, abogados. Entonces, al escuchar a las partes procesales, en vista de que no se han omitido solemnidades sustanciales de procedibilidad, de competencia ni de procedimiento, ni se han vulnerado derechos de protección establecidos en la Constitución de la República, sin que exista vicio que ocasione nulidad, se ha respetado los principios de concentración, oralidad, inmediación y contradicción, y se han cumplido con el debido proceso al citar al accionado y notificarles a los sujetos procesales con la fecha de la convocatoria de audiencia y acciones judiciales realizadas hasta esta acción. O sea, razón por la que se declara la validez procesal. Entonces, continuamos, por favor, con la presente audiencia y pasamos al objeto de la controversia. Revisada la demanda y contestación a la misma, es por partición de bienes hereditarios. Se pone entonces en conocimiento a las partes para que lo observen y emiten sus comentarios si están de acuerdo. Por favor, la parte actora. El punto de debate es correcto, señora jueza, la partición de bienes hereditarios. Muchas gracias, abogado. La parte demandada se le concede la palabra si tiene alguna observación. Señora jueza, estamos de acuerdo con el punto de debate. Perfecto. Bueno, ya que ambas partes están de acuerdo con los puntos de debate, fijo entonces como objeto de la controversia definitivamente la partición de bienes sucesorios, ¿no? Ahora nos corresponde conocer el fundamento de las pretensiones de cada una de las partes. Entonces se concede la palabra a la parte actora para que se pronuncie, por favor. Señora jueza, buenas tardes. Estoy en calidad de representante de los tres actores, los hermanos MP, formulando demanda ordinaria en los términos que siguen. Basándonos en la sentencia de un proceso de inventario, hemos comparecido para presentarnos como herederos de la fallecida hermana CMP, que se realizó la posesión efectiva de los bienes hereditarios dejados por la difunta hermana antes mencionada. Esto es un bien inmueble de solar de una casa de hormigón armado de 2 plantas, identificado con una superficie de 200 metros cuadrados, y un vehículo de marca Chevrolet. La sentencia dictada por su autoridad, que es presentada por los hoy accionantes ni representados, los hermanos MP, se manifiesta sobre la defunción y los bienes dejados por la señora. Los mismos que ponen a conocimiento que son los herederos de los bienes conllevados por la misma dentro de su vida, ya que fue liquidada la sociedad conyugal. Se justifica que ya no existen gananciales de la parte demandada, es decir, el bien le pertenece o los bienes le pertenecen solamente a mis patrocinados. Son los únicos herederos de la misma sentencia que se encuentra ejecutoriada, como consta en fojas 14 del expediente, con lo que se justifica que el proceso de partición y cumple con lo que la ley establece, como lo señalan los artículos 200, 138 y siguientes del Código Civil. Además, existe un informe de la Municipalidad de Babahoyo que pone a conocimiento que las partes tienen que ponerse de acuerdo de cómo será la partición. Pero como nosotros no tenemos, los accionantes, no tenemos la escritura de propiedad horizontal, solicitamos que sea adjudicado y sea puesto a la venta y se efectivice y sea adjudicado en partes iguales el valor de esto a los accionantes. Con esta especificación y basando nuestra demanda en partición en los artículos 138, 200, 1338 y siguientes del Código Civil vigente y artículos 332 del COGEP, para que su autoridad defina la adjudicación del bien prenombrado, solicitamos para que sea vendido y repartido por partes iguales, por lo cual solicito se declare con lugar la demanda. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias, abogado. Se corre, por favor, traslado a la parte demandada para que se pronuncie con sus fundamentos, por favor. Señora jueza, niego los fundamentos de hecho y derecho de la parte actora. La improcedente demanda de partición de bienes, los accionados manifiestan que lo hacen por derecho de mi representación, por bienes que ha dejado su hermana CM. Este derecho lo alegan con una copia simple que no es prueba dentro de ningún proceso
Para demostrar la legitimidad procesal, debieron adjuntar la partida de nacimiento de todos los hermanos, alegando que en efecto tienen una relación de consanguinidad con la extinta CM, porque las pruebas son copias simples de los documentos y que son requisitos básicos. La partición se basa sobre un solo bien, aunque la sentencia es sobre 3 bienes. Manifiesta que los ascendientes directos, que son los padres o abuelos, descendientes son hijos y nietos, lo cual manifiesta que son ascendientes directos y ellos tienen una relación de parentesco colateral. También manifiestan que al momento de fallecer deja un vínculo matrimonial que nunca se disolvió, es decir, los bienes se disolvieron, pero no significa que el derecho del señor terminaba. Ella no tenía derecho de reclamar ese porcentaje, pero la ley, al no dejar testamento, tienen que sucederse de manera inestada, según el artículo 1030 del Código Civil. Cuando un causante deja unos bienes y no están estipulados en testamento, la ley le da y manifiesta el orden de prelación de los derechos que les corresponden a las personas por no dejar testamento. Y la ley nos indica que le corresponde a los hijos en primer orden, en un segundo orden la prelación. Si el difunto no ha dejado posteridad, es decir, hijos, le sucederán los ascendientes de grado más próximo. Estos son los padres, incluso pueden ser hasta los abuelos del causante, y el cónyuge jamás aparte al cónyuge. La herencia se dividirá en 2 partes, uno para los ascendientes. En el momento que falleció el señor AM, para quien no puede tener derecho de los bienes dejados de su esposa, existe nulidad dentro del proceso. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias, abogados. Es mi obligación como juzgadora fomentar la conciliación. Según lo dispone la Constitución de la República de Ecuador, en concordancia con el COGE, artículo 234, para solucionar este tipo de conflictos. Entonces, corro traslado a la parte demandada para que se pronuncie si existe alguna propuesta conciliar. Señor abogado. Señora jueza, no es posible llegar a una conciliación, por lo que solicito que continúe con el proceso. Ya la parte demandada se corre traslado a la parte actora para que se pronuncie si existe o no un acuerdo de conciliación. Señora, de nuestra parte no tengamos ninguna propuesta conciliar. Gracias, abogados. Entonces, como no se ha podido llegar a un acuerdo entre las partes, entonces continuamos con la tramitación del proceso, ¿no? Así que se corre traslado, por favor, a la parte actora para que anuncie sus pruebas, recordándole que estas deben ser útiles, conducentes y pertinentes con el objeto de la controversia. Con estos antecedentes, por favor, pronúnciese a la parte actora. Nuestra prueba es documental y son las siguientes. Copias a color de los documentos personales de mis patrocinados hermanos MP, donde se certifica que son hijos del mismo padre y madre de la hoy fallecida por quien se presentó el juicio inventario. Copia certificada de la sentencia de juicio inventario de avalúo de bienes. Certificado del registro de la propiedad en que se demuestra la partición extrajudicial que se realizó con el esposo y ella es la única dueña de los bienes antes descritos. Copias certificadas de la sociedad conyugal. Además, el informe de la municipalidad de Babahoyo, a conocimiento que las partes tienen que ponerse de acuerdo cómo será la partición. Además, que se tenga como prueba de mi parte todo cuanto me sea favorable para mi hoy representado. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias, abogado de la parte actora. Corro traslado entonces a la parte demandada para saber si tiene alguna observación de las pruebas propuestas por la parte actora. No, señora jueza. Perfecto. Entonces, continúe, por favor, abogado, la parte demandada disponiendo las pruebas en el orden que van a ser practicadas. Con su venia, señora jueza, hago referencia a las pruebas representadas y enunciadas por el accionado en las cuales hago mías las que adjunto el certificado de función de su esposa CMP emitido por la Dirección General de Registro Civil, certificado de matrimonio de Fojas 113 del expediente, certificado de identidad de CMP de Fojas 115, certificado de filiación de Fojas 118 de CMP. Hasta aquí mi intervención. Gracias, abogado. Bueno, una vez escuchadas a las partes procesales, le damos paso a la parte actora para que dé su alegato final, por favor. Señora jueza, las pruebas aportadas son claras y los bienes entre la sociedad conyugal fueron disueltas. Y como bien se manifestó, eran de uso personal. Las mismas pruebas aportadas por el mismo son significativas y que también las anuncié y solicito se dicte la partición de los bienes. Hablan de un tercerista que a sabiendas han venido y él no puede hacer uso de su derecho. Existe un acto engañoso, ya que saben que existe un procedimiento civil en donde se está peleando un bien y lo cambian. En el inventario se detallan los bienes que están dentro de la demanda. Solicitamos que éstas se adjudiquen y se vendan. El juicio de partición es para identificar cómo se va a partir el bien. Dentro de esta audiencia se ha justificado que el bien pertenece a la Occisa. El fondo de un juicio de partición es saber quiénes intervienen en la partición y nosotros como interesados estamos prestos para que se vendan y luego se adjudique el dinero a los accionantes por partes igual. Señora jueza, se ha identificado lo principal en un juicio inventario donde se detallan los bienes dejados por la causante. Se detalla quiénes son los ascendientes,
para que accedan a heredar los bienes de la misma. Se determina que el bien es de la hoy causante y que hubo una liquidación de sociedad conyugal, que dichos bienes pertenecían particularmente a la hoy occisa. El esposo ya no tenía ningún bien. Los esposos no son parientes para acceder a una herencia. Cuando no se liquida la sociedad conyugal, ellos son los únicos indicados para acceder, pero ya existe esta disolución conyugal. Por esta razón, los únicos herederos son los hoy representados por mí. Esta circunstancia se detalla a un juicio de inventario que ya está ejecutoriado, en el cual los únicos herederos, como lo dije anteriormente, son los hermanos. Se justifica que ya existen gananciales de parte de la parte demandada, por lo cual solicito se declare con lugar y ponga en venta para que luego se adjudique en partes iguales para mis patrocinados. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias, abogado. Por favor, la parte de demandadas, al señor abogado, adelante. Como mi alegato final, pido a usted, señora jueza, se tiene que respetar a tenor literal de los escritos por los bienes que se pretende partir, pero no es discusión, ya que los derechos de representación no se han probado con los documentos válidos, no con copias simples. Así hubiese demostrado la relación de parentesco con la occisa. Ahí hubiera que ver si tienen derecho. La ley regula la sucesión a los bienes que el difunto no dispuso, testamento que no hizo y por sucesión intestada. Por relación de derecho, quienes tienen hijos que jamás fueron procreados en el matrimonio con el señor MF. En segundo lugar, los ascendientes en la misma relación de igual con el cónyuge, ascendientes que están fallecidos y sepultados. La ley dice, es el único heredero como cónyuge sobreviviente. El entrar a heredar no se ha demostrado que mi defendido haya fallecido para que no tenga derecho. No tienen derecho por lo que no hay que partir. El inventario es solo inventario. No se ha demostrado con pruebas pertinentes. Lo único a partir es la casa, que es lo que solicitan, lo cual solicito declare sin lugar. Hasta aquí mi intervención, señora juez. Una vez escuchadas entonces a las partes procesales, mi resolución es la siguiente. Aboco conocimiento del proceso en mi calidad de juez, en donde los actores solicitan la partición de los bienes hereditarios del inventario que ya tiene la causa 1201-2017-00-622, donde corresponde determinar la sucesión. Según el artículo 1022 del Código Civil, aunque esta causa en sí no determina la procedencia de los bienes, pero según un inventario fue aprobado todas estas resoluciones sin objeción de ninguna de las partes. En este caso, el objetivo de esta audiencia es partir esos bienes muebles e inmuebles que en vida pertenecieron a la causante, de que pese a encontrarse debida y legalmente casada en el 2012, existe una escritura donde esta sociedad conyugal fue liquidada. Y en este caso se demostró mediante los certificados de registro de la propiedad, pero sin que al momento de la muerte en este caso de la causante, ella no dejó testamento ni tampoco descendientes directos para su posteridad. Entonces, la legislación ecuatoriana al respecto, en el artículo 1023, señala que son llamados a la asociación intestada los hijos del difunto, sus ascendientes, sus padres, sus hermanos, el cónyuge sobreviviente y el Estado. Por lo que no ha habido aquí hijos ni padres de las causantes, entonces los llamados a heredar, de acuerdo a la normativa de sucesión, son los hermanos, quienes por derecho de representación de sus padres son sucesores a intestados según el artículo 1024, 1026 y 994, que por no existir testamento alguno antes de fallecer, así lo han manifestado las partes procesales y los accionantes en este caso son los legítimos representados. Entonces, por lo expuesto, se acepta la demanda presentada por los actores, como le exigen los artículos ya antes mencionados. Entonces, al aplicar las reglas de la sana crítica y valorando las pruebas en conjunto, esta jugadora administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución de las leyes de la República, declara la partición de los bienes, con sustento en los artículos también 473 del COTAC, donde se dispuso mediante el procurador síndico la partición de los bienes, ¿no? Entonces, estos bienes, en una fase de ejecución, se realizará en bien materia de la litis, será sometido a una subasta interna entre los copropietarios en una audiencia. Y de no existir un acuerdo de compraventa de la misma, se procederá al remate público. Vendido el bien, se dividirá el dinero en partes iguales, ¿no? Entonces, le hace por favor y notifíquese. Señora jueza, con todo respeto, apelo a su resolución ante un superior con el fin de hacer valer los derechos de mi defendido. Bueno, como la parte demandada apeló esta sentencia, entonces se concede el término de 10 días para que fundamente su recurso de apelación de acuerdo con el artículo 258 del Código General de Procesos. Muchas gracias.